Buenas tardes para todas las... Te quiero tocar sin verte desaparecer. Te quiero abrazar sin miedo a poderte perder. Te quiero contagiar, amor, y nada más, solo verte reír. Nunca verte enfermar, así deba esperar para estar junto a ti. Lo que más me importa lo puedo perder si no lo cuido bien. No puedo olvidar que en mis manos está poderlos proteger. Tus acciones tienen consecuencias. Recuerda seguir los protocolos de seguridad para evitar el contagio del COVID-19. Conoce más en famisanar.com.co. Buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Hoy tratando un tema muy importante, enfermedades respiratorias, y tengo el gusto de saludar y el placer de recibir al doctor Gonzalo David Prada, médico especialista en neumología de nuestros planes de atención complementaria, con más de 20 años de experiencia, además epidemiólogo clínico. Y bueno, doctor, o sea, es un gusto tenerte. Qué maravilloso contar con una persona como tú en estos lives. Invitamos a todas las personas que nos acompañan para que dejen sus preguntas en el chat y antes de terminar, pues las estaremos formulando. Doctor, bueno, pues, ¿qué más importante en esta época que hablar sobre infecciones respiratorias? Se avecina una época de invierno, una temporada de lluvias, de bajas temperaturas, de cambios bruscos de clima y pues aumentan este tipo de infecciones respiratorias, adicional pues sin dejar a un lado el tema de COVID, ¿no? ¿Qué cuidados y recomendaciones nos podrías indicar para prevenir este tipo de enfermedades? Bueno, en primer lugar, ahora en un momentico vamos a mostrar dos diapositivas en donde voy a comparar cómo se comportó la infección respiratoria este año con relación al año pasado. Mientras me las proyectan, voy contestando la pregunta diciendo que la manera como nos hemos cuidado este año para el COVID-19, que es con el tapabocas, el lavado de manos, la distancia social, el confinamiento cuando nos tocó, de alguna manera nos protege también de las otras infecciones respiratorias, porque se transmiten de la misma forma. Es decir, los mismos mecanismos de transmisión que tiene el COVID lo tiene el virus sincitial respiratorio, los virus de la influenza, los metaneumovirus, el de los adenovirus, rinovirus, y hay muchísimos. Virus respiratorios son muchos. Probablemente la medicina no les había parado tantas bolas porque siempre una enfermedad viral era, una enfermedad viral es algo que no tiene importancia, se cura sola. Este año la pandemia nos ha dejado una cruel pedagogía, una pedagogía cruel de que los virus no son inocuos y que los virus eventualmente pueden tener consecuencias muy graves. Y creo que no solamente los virus los virus del COVID, sino también otros virus como los virus de la influenza. Entonces, la gente ahora dice, queremos una vacuna para el COVID, porque vemos que nos están muriendo las personas. Yo les pregunto a los asistentes, ¿y cuando se morían del virus de la influenza? Ahí nadie pedía la vacuna, y existe. Existe hace 25 años o 30 la vacuna para el virus de la influenza, el virus A y el virus B. De virus A tenemos básicamente dos cepas, el AH1N1 y el AH3N2, y una epidemia H5N9 que fue hace unos años, que también eventualmente puede ser cubierta. Y el virus B tiene dos cepas también, que depende del momento del año, porque van cambiando cada año, se llama la Yamagata, tienen los nombres de los sitios, Melbourne, digamos, no sé exactamente cuáles son las que están circulando este año, pero lo importante y el mensaje que quiero dejar es que ya que pedimos con tanta gana una vacuna para el
COVID, ¿por qué no nos vacunamos para la influenza? Que esa sí es prevenible y produce una neumonía viral igual a la del COVID. Yo el año pasado, cuando no había COVID, tuve más o menos unos 5 o 6 casos míos, sin contar los de mis compañeros, en las clínicas donde trabajamos, de muerte. No estamos hablando de enfermedad, sino de muerte por virus de la influenza, comprobados. Y que produce un cuadro exactamente igual, una neumonía viral, multilobar, con trastorno de oxigenación y con todo lo demás. De manera que, si podemos proyectar las dos diapositivas, me gustaría mostrarles cómo se ha comportado una y cómo se ha comportado la otra. Karen, si te pido el favor. Más para abajo. Estos boletines son boletines informativos que tiene el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio, que eventualmente son, baja un poquito más para mirar un poco las gráficas. Y si podemos de pronto, esa es acercarla mucho, lo que más se pueda. Bueno, creo que ahí dice, bueno, canales de infección respiratoria aguda en Colombia. Esto es de varios años, pero bueno, si quieres hagamos una cosa, dejemos así, más bien yo les cuento cómo se comporta, pero ustedes ven que ahí esa diapositiva muestra una montaña, ya la puedes quitar, Karen, gracias. El punto es el siguiente, la infección respiratoria aguda generalmente se asocia con las temporadas lluviosas y con las épocas de frío, por lo tanto el año pasado tuvimos una temporada que empezó más o menos entre marzo a abril, declina nuevamente en junio, julio y después otra temporada en octubre. Esos son más o menos los picos del comportamiento de la infección respiratoria aguda en Colombia, de las cuales los virus más importantes son el virus de la influenza, que ya lo mencioné, los virus sincitiales respiratorios, que más que todo producen cuadros de broncoobstrucción en niños, los adenovirus, los rinovirus, ortomixovirus y otros más, que producen las gripas y los resfriados comunes. De todos los que acabo de mencionar, los más graves pueden ser los virus de la influenza y los virus sincitiales respiratorios. Entonces nosotros los médicos estamos acostumbrados a manejar el tema de la epidemia. Cuando llegaba la epidemia, pues en los picos respiratorios, entonces obviamente se nos llenaba el consultorio de pacientes, con algunos con enfermedades respiratorias leves, pero lo más importante es que las hospitalizaciones también aumentan porque pues obviamente los viejitos, las personas que tienen comorbilidades se infectan. Este año no hemos visto ese fenómeno porque nos hemos protegido con el tapabocas. Entonces, vamos a capitular, vamos a resumir. Primer punto, no estar en contacto con personas enfermas es algo que quisiera que todos los asistentes lo practicaran de aquí hasta el día de la resurrección. Toda la vida. Si una persona está enferma, se debe quedar en la casa. Eso está clarísimo. En todos los países desarrollados funciona de esa manera. Aquí no. Aquí vamos con gripa a trabajar porque somos valientes. No, señor. Se quedan en la casa. Tercero, es irresponsable que una persona que tenga una enfermedad viral respiratoria vaya a visitar personas ancianas. Es irresponsable porque las personas ancianas generalmente van con la enfermedad respiratoria viral más la neumonía que les da. Entonces son personas que van a tener complicaciones. Tercero, si estamos enfermos, usar tapabocas, higienizarnos y mantener distancia social siempre, también para toda la vida, de personas que tengan enfermedad. Cuando pase lo del COVID, pues obviamente vamos otra vez a tener seguramente el COVID circulando como circulan los demás virus, pero eso es algo que vamos a ver cómo se comporta. Mientras tanto, nos toca mantener el tapabocas y todo lo demás. Y, ojo, la vacuna. Y otro tema importante es tratar de reducir al máximo la polución doméstica. ¿Cómo? Pues no fumando. Desincentivar el hábito de fumar es algo fundamental. Doc, tengo dos preguntas. Una, las personas que suelen vivir en clima cálido, por lo general ni se vacunan y piensan además que estas infecciones no les van a tocar. ¿Qué les podemos hablar al respecto de este tema? Pues que las infecciones respiratorias
no respetan clase social, no respetan piso térmico, eso no solo es un tema de Bogotá, tampoco respetan ingresos ni nivel de educación. Las personas más vulnerables les va peor porque tienen más barreras para el acceso a la salud y generalmente es lo que vimos en el COVID ahora, que el 69% de las personas con más complicaciones pertenecen a estratos 1 y 2, más o menos el 70% de las personas, pero eso es por temas de hacinamiento, de tener que salir a trabajar y todas las cosas que sabemos que han pasado por el tema de la lesión económica y los perjuicios que ha generado el COVID. Pero lo más importante es que vivir en clima caliente no lo exonera a uno de tener infección respiratoria, porque entonces eso quiere decir que en los demás países del mundo, donde todo el mundo vive al nivel del mar, no tendrían problema. Resulta que ciudades como Bogotá en el mundo hay muy pocas. Está La Paz, está Ciudad de México, que es más bajita, algunas ciudades en Estados Unidos, en Europa no hay ninguna porque el monte más alto de Europa es más bajito que Bogotá, es un chiste verlo. De alguna manera no es lo mismo. Las ciudades altas en el mundo somos pocas, de manera que el tema de que en clima caliente no nos vamos a enfermar, eso es falso. Lo que pasa es que los enfermos respiratorios crónicos con EPOC que requieren oxígeno, les va mejor viviendo en climas que están, en climas no, sino en áreas que están más cerca al nivel del mar, pero eso es otro tema que no sé si pues lo alcancemos a explicarlo hoy. Doc, mira, te quería preguntar un poco también por las personas que nos están escuchando, hablemos un poco sobre la vacuna de la influenza. ¿Qué personas se deben colocar la vacuna? Bueno, la vacuna realmente tiene indicación para todos los seres humanos después de los 6 meses. Es decir, después de los 6 meses de edad, todos los seres humanos del planeta deberíamos estar vacunados. Pero como no hay vacuna para tanta gente, porque pues no es posible, entonces tenemos que elegir grupos que eventualmente tengan mayor riesgo de complicaciones. Entonces, para eso están indicados los niños pequeños, porque son niños que se infectan fácilmente. Segundo, pues yo no me meto con el tema pediátrico, entonces ahí pues me declaro completamente ignorante, porque me meto en el terreno de los neumólogos pediatras y no les va a gustar. En los pacientes que tengan más de 60 años, estaba el tema en 65, hoy lo tenemos en 60. En los pacientes con comorbilidades quiere decir tener enfermedades asociadas, ¿como cuáles? Como por tener cirrosis hepática, falla cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, SIDA, cáncer, quimioterapia, inmunosupresión, los pacientes obesos, las mujeres que van a entrar en embarazo, porque las consecuencias de la influenza en mujeres embarazadas son bastante duras. Entonces, de alguna manera, esas personas. El segundo grupo, profesionales de salud, como el caso mío, yo me vacuno todos los años. Si no tengo quien me ponga la vacuna, me la pongo yo mismo. Bueno, eso no lo haga nadie, eso lo hago yo. Bueno, y la otra cosa es, digamos, algunos grupos especiales en donde eventualmente la vacuna puede tener utilidad, como en poblaciones carcelarias, en ancianatos, cosas así, pero en términos generales se eligen esos grupos porque no alcanza a vacunarse a todo el mundo, no se alcanzan a producir 1.000 millones de vacunas en el mundo, pero sí se alcanza a vacunar un porcentaje de gente importante que además ejerce efecto paraguas. Por ejemplo, un efecto paraguas, ¿qué es? Si una señora trabaja en un call center, que a propósito muchas personas que trabajan en call center les ha dado COVID, no tengo nada contra los call centers, sino que es por casualidad, pero es así lo que he visto, o trabaja atendiendo público, un banco, muy probablemente en ese sitio de trabajo, si la persona que está frente al cliente se vacuna, está protegiendo a todos los que están detrás de ella, incluso a su familia, porque eso se llama el efecto paraguas. Yo no me infecto si yo tengo, por ejemplo, a mis papás en la casa, ellos no salen y la única persona que sale soy yo, quien se puede infectar soy yo, no ellos. Entonces, si yo me vacuno, los estoy protegiendo a ellos. Eso es una cosa. Y la vacuna hay que ponerla cada año, porque cada año el virus aprende, el virus muta, el virus no es pendejo, el virus de alguna manera busca la forma de escapar y hace mutaciones. Entonces todos los años tenemos que vacunarnos con esa vacuna, ojalá entre marzo y mayo del año
siguiente. Es decir, la vacuna que nos protege en 2021 la tenemos que poner entre marzo y mayo. La del 2020 nos la debimos poner entre marzo y mayo de este año. Entonces, de alguna forma, la vacuna nos protege contra esas 4 cepas de virus de la influenza y con eso ya nos quitamos un problema de encima. Doc, mira, también hay muchos pacientes que no se vacunan por miedo a la reacción secundaria. Entonces llegan al consultorio y los escucho frecuentemente diciendo no me vacuno porque me da una gripa terrible, peor pues de la... ¿Qué puedes decir frente a eso? Bueno, la explicación es muy simple. Generalmente la mayoría de las personas se vacunan durante el pico. Y si una persona se vacuna durante el pico, la vacuna no es la que le genera el problema, es porque cogió otro virus o cogió ese. Porque yo les quiero contar una cosa, es que cuando uno se pone la vacuna no empieza a actuar en ese momento, empieza a actuar a los 20 días. Es decir, hay un periodo entre que el organismo recibe la vacuna y empieza a fabricar los anticuerpos, porque realmente quien fabrica los anticuerpos no es la vacuna, es mi sistema inmunológico el que se encarga de fabricarlos y esa fabricación demora. Y esa fabricación demora 20 días hasta que se logran los títulos de anticuerpos que me protegen. Los efectos más comunes de la vacunación son, primero, la irritación local. Es decir, uno generalmente se le puede poner rojo ahí en la zona donde lo vacunan y eventualmente le puede dar fiebre. Esa es otra de los efectos colaterales que puede tener, que se acaba con unos 500 miligramos de acetaminofén. Es muy raro que una persona tenga un adverso grave asociado a la vacuna. Y obviamente a las personas que le tienen miedo a las agujas, pero es que la aguja de la vacuna es un chiste. Eso, es decir, duele más, no sé, pincharse con un alfiler que eso. Realmente, si yo me la puedo poner solo, a mí no me gusta que me pongan inyecciones, de pequeño odiaba eso. Mi amigo me iba a llegar al médico, sabía que me iban a poner inyecciones, hacía todo lo posible por no ir. Odiaba a los médicos. ¿Cómo es la vida, no? Entonces, yo no le pongo inyecciones a nadie a propósito de eso ya pasó de moda. Entonces, el tema es que realmente la inyección no es algo desagradable. Y cuando alguien me dice, es que la vacuna me puede producir el problema, yo le digo, bueno, ¿usted qué prefiere? ¿La vacuna o la enfermedad? Escoja. Tienes toda la razón, Doc. Eso es muy cierto. Doc, pasando al tema de la época del año, brevemente, ¿por qué no le explicas a las personas que nos acompañan por qué estos virus proliferan más en épocas húmedas, lluviosas? Exactamente, ¿qué es lo que sucede? Los climas húmedos favorecen la permanencia del virus en el ambiente. Entonces, los climas húmedos y las situaciones de lluvia. Por eso, en muchos países, esto ocurre más en el invierno. Entonces, por ejemplo, los picos que tiene la influenza, usualmente en los países del norte, los picos son en diciembre y en los países del sur son en junio. Y aquí en junio y en diciembre, porque tenemos gente que viene de ambos lados. Entonces, tenemos lluvias todo el año, o casi todo el año. Bueno, este año ha sido particularmente frío. Particularmente frío. Eso ha facilitado la transmisión del COVID también. El COVID se transmite igualito que el virus de la influenza. Ninguna diferencia. El virus es un poco más grande. Es lo único. Doc, mira que hay unas infecciones respiratorias pues, que podemos manejar en casa, muy leves, con cuidados básicos, pero definitivamente hay otras a las cuales debemos acudir al médico y buscar ayuda. ¿Cuáles son esos signos de alarma que tú nos puedes detallar que nos indican pues que ya debemos asistir a un servicio de urgencias o a una consulta médica? Bueno, es muy buena la pregunta. Si una persona tiene síntomas respiratorios agudos, digamos que podemos dividir la población en 2 grupos. Un grupo como tú, una persona sana, joven, que no tiene ninguna comorbilidad. Y un grupo como tu abuelita, de pronto hipertensa, diabética, con 70 años o no sé, bueno, digamos que con una edad ya avanzada. Una persona que tenga síntomas respiratorios y tiene una comorbilidad debe ponerle más ojo al tema si los síntomas permanecen más de cierto número de días, porque se puede complicar.
Entonces ahí el tema es, pues obviamente, de ya sea llamar al servicio médico para que la miren domiciliariamente o asistir a un servicio de urgencias. Si es una persona como tú, Laura, joven, bonita, sin comorbilidades y demás, muy probablemente la mejor opción es quedarse en la casa. No hay muchas veces necesidad de llamar a un médico para eso, ni tampoco de asistir a un consultorio. Es decir, a nosotros, y lo digo pues obviamente como neumólogo, nos choca enormemente tener que ver pacientes con gripa. Primero porque nos expone y segundo porque la gripa con médico dura 7 días y sin médico también. O sea, de alguna manera es cuestión de que uno normalmente un resfriado común le dura 2, 3 días máximo y la malestar y el Dolex y los remedios de la abuela y todo lo que quieran. Ahora, si una persona siente asfixia, dificultad respiratoria o se siente muy mal, siempre debe acudir a un médico o llamar a alguien, porque la asfixia, la sensación de no poder respirar, siempre es una emergencia, siempre. Y ahí sí es obligatorio a tener que consultar algún servicio de salud para ver qué es lo que puede haber, porque puede haber una neumonía, puede haber una embolia pulmonar, puede haber cualquier cosa que ya en el servicio de urgencias de la respectiva IPS se encargan de resolver, o eventualmente el médico de alguno de los centros de Famisanar, o los médicos que estamos como adscritos por fuera, o lo que sea. Yo normalmente, en el caso mío, muchos de mis colegas lo hacen, también tenemos oportunidades de cita, digamos, abrimos campo para, si a mí me llama una señora de 80 años que se siente mal, yo no lo doy cita para dentro de una semana. Trato de verla esa misma semana, ojalá ese mismo día. O si no, le digo, mire, vaya por urgencias y después hablamos. Porque es una situación que sí, por ejemplo, una neumonía que uno deja pasar, cuanto más tiempo pasa, le va peor al paciente. Entonces, ojo, una cosa son los pacientes que son sanos, que son jóvenes, que tienen síntomas respiratorios leves, que son resfriados comunes, que no hay que ir al médico, y eso pasa solo con o sin remedios, de la abuela o de quien sea. Los personajes que son de más edad o que tienen comorbilidades siempre deben consultar o deben observar y eventualmente estar atentos y consultar o pedir un médico domiciliario o acudir a algún servicio, mejor dicho. Doc, otro tema que debemos dejar claro es el uso de antibióticos. No todas las infecciones respiratorias requieren antibióticos y muchas personas tienen moquitos, tienen una tosecita leve y acuden a la farmacia y les formulan un antibiótico. Esto deberíamos dejarlo claro. Clarísimo. Los antibióticos no sirven para los resfriados comunes y no sirven para las gripas. Por favor, hay algunos médicos que lo recomiendan porque por ahí dicen que uno tiene siempre que darle una fórmula a un paciente. No. Lo único que sirve para la gripa es hidratarse bien, si hay dolores o algo, tomar acetaminofén y permanecer en reposo. Los antibióticos, por el contrario, cuando se utilizan de manera indiscriminada, después nosotros nos vemos a gatas en los hospitales para poder manejar los problemas, porque esos gérmenes que el paciente puede tener en el intestino, donde hay otros gérmenes normalmente en el cuerpo, aprenden del tema y generan resistencia. No los que le producen la gripa, porque esos son virus. Pero es que nosotros tenemos gérmenes en otras partes que conviven con nosotros. Y si los exponemos a un antibiótico, los gérmenes después cogen resistencia. Y cuando hay después una infección de verdad por bacterias, no hay con qué manejarlos. Entonces, es muy importante. El antibiótico siempre tiene que ir prescrito por un médico y tiene que tener un racional técnico-científico, una infección bacteriana en curso, porque la mayoría de las infecciones respiratorias son de origen viral. Por ejemplo, las amigdalitis. Las amigdalitis, que es una enfermedad muy común, el 70-80% de las amigdalitis son virales y no requieren antibióticos. Entonces, quiero que quede muy claro ese tema porque mucha gente siente que si no le dan un antibiótico no la atendieron bien. Tienes toda la razón. Me dio un resfriado, fui a la EPS y me dieron ibuprofeno. Eso es lo que había que hacer, date ibuprofeno y mandarlo para la casa. Sí, Doc, tienes toda la razón. Y acá lo hemos dicho en este espacio muchas veces, no hay que autoformularse, por favor. Exacto. Es así. Tú ya lo mencionaste, pero recordemos para las personas que recién se conectan, ¿cómo es la transmisión de estas infecciones respiratorias? ¿Cómo se transmite?
Bueno, las infecciones respiratorias se transmiten a través de aerosoles, que son fomites, que son partículas muy pequeñas que se generan al hablar, al toser o al estornudar. Entonces, al hablar normalmente tienen un alcance que puede ser más o menos de 80 centímetros, 1 metro, porque uno cuando habla no se da cuenta, pero si ya hicieron precisamente con el COVID, hicieron unos estudios marcando la saliva con algo que la dejara ver, la gente no se imagina la lluvia de babas que bota cuando habla. ¿Sí? Eso es impresionante. Yo personalmente creería que en los restaurantes deberían haber esas barreras siempre, porque la verdad, cuando vi el artículo publicado en el New England Journal of Medicine, que es una revista de mucho prestigio, me dio un asco terrible. Yo dije, yo también las genero cuando hablo, me imagino. Entonces, así es como se transmite. Ahora, si uno tose o estornuda, el tema es peor, porque ya no son un 80 centímetros, sino 2 metros. Y no solo eso, sino que esas partículas quedan también en las superficies, en la superficie del escritorio, de las barandas, de las cosas, en las manos. Y eventualmente ahí pueden permanecer, en el caso del COVID, varias horas, en el caso del virus de la influenza, incluso 2 o 3 días. Entonces uno tiene posibilidades de contaminarse. Yo no sé, seguramente, pues lástima no saber qué pueden opinar los oyentes, pero yo les cuento una cosa. Yo desde que empezó la epidemia del COVID, de la pandemia, no volví a darle besos a nadie. Bueno, con excepciones. Yo, eso sí, no le volví a dar la mano a ninguna persona, a nadie. Sí. Uno puede saludarse como los japoneses, inclinándose, o con el codito, o con una mirada, o con una sonrisa, como hacen en Tailandia, en otros países le hacen uno así, con una sonrisita, no es que le estén coqueteando a uno, sino que es su manera de cultura, pero realmente el tema de darse besos y nuestra camaradería, nuestra cercanía, nuestra forma de socializar con besos y agarrones y manos, eso de alguna manera no es muy higiénico. Entonces, esas son las formas de transmisión. Y por eso lo mejor es tratar uno sin ser, uno puede ser amable sin ser tan meloso, por decirlo así, aunque pues eso es un tema cultural, de todas maneras la gente lo tiene que tener en mente. Doc, tienes toda la razón. Me hiciste reír, pero es la verdad, debemos cambiar el chip, totalmente de acuerdo. Mira, te quería preguntar también cómo podemos identificar que la infección que está cursando no es COVID. ¿Hay alguna manera? ¿Es difícil? Complicado porque los síntomas respiratorios de todas las enfermedades respiratorias son los mismos. A ver, te lo pongo de esta manera. El COVID es una enfermedad que es aguda. La influenza y todas las demás también son agudas. El COVID produce mucha tos, la influenza también produce tos, la neumonía produce tos. O sea, en el caso del COVID, porque en algunos casos la persona no huele bien los alimentos, no les saben bien, o no les encuentra sabor, o no los huele, ¿sí? Y porque hay malestar general. Pero no nos podemos agarrar de ese síntoma porque hay COVIDs que no tienen eso. Yo tengo una paciente hospitalizada en este momento en la clínica de La Colina, cuya única manifestación del COVID fue una diarrea, y no tiene neumonía. Y tiene diarrea solamente diarrea, y tiene COVID positivo, PCR positiva, y nunca hizo síntomas respiratorios. Entonces, digamos que nosotros los médicos no es que exageremos, pero cuando tenemos un paciente con síntomas respiratorios agudos, en este momento tenemos que pensar de entrada en COVID. Y normalmente cuando se hacen los análisis, les hacemos la prueba de COVID, y adicionalmente les hacemos la prueba de la influenza. En algunos, cuando ya el paciente está a un nivel hospitalario, se le hace la prueba de la influenza porque nos hemos encontrado un montón de influenzas y pacientes que no eran COVID sino influenza. Entonces, de alguna manera, hoy en día el tema es un poquito difícil de diferenciar. Entonces, de alguna forma, yo pienso que una persona que tenga síntomas respiratorios agudos, de entrada hay que pensar que tiene COVID y obviamente pues monitorizarla, y creo que en esto todas las empresas, digamos, de salud están muy conscientes y tienen toda su infraestructura y sus mecanismos para poder detectar los casos, porque
también con el COVID no sabemos para dónde va a dar. El paciente puede irle bien como le puede ir muy mal. Y si le va muy mal, es muy mal. Entonces, de alguna manera, tratándose una enfermedad tan seria, es mejor consultar o llamar. Pues normalmente creo que para esto siempre en todas las empresas también, no solo Famisanar, hay líneas de atención que permanentemente están activas y hay una persona que más o menos establece qué probabilidad puede tener y bueno, eso ya es un asunto que yo no puedo generalizar, pero así es como se maneja. Así es, Doc. Recuerden todas las personas que nos acompañan que Famisanar tiene una línea de orientación en salud que funciona 24 horas, 7 días a la semana, en la cual pues los pueden orientar sobre los síntomas que están presentando. Bueno, Doc, vamos a darle paso al público porque hay muchísimas preguntas y mira, relacionadas precisamente con este tema que estamos hablando, nos dicen que si las personas que tuvieron COVID son más propensas a contraer este tipo de infecciones respiratorias. A ver, una persona coge COVID porque a alguien se lo pega. Igualmente, si le pegan eso, le pueden pegar otra cosa, le pueden contagiar otra cosa. De manera que no es que se vuelvan más propensas, porque el adquirir el COVID es un tema de probabilidad y de descuido. Yo toco madera, hasta ahora llevo todas mis pruebas negativas. Yo he visto más de 250 pacientes hospitalizados con COVID. De esos tengo hospitalizados ahorita en La Reina con 5 en cuidado intensivo y en La Colina otros tantos. Y de alguna manera son pacientes que tienen COVID positivo, yo los veo todos los días. Más los que están hospitalizados, más los que he diagnosticado en el consultorio. Incluso he diagnosticado también por consulta virtual, por síntomas. ¿No? Usted debe tener esto, hágase la prueba y pum, le sale positivo. De manera que, si yo me puedo cuidar, ¿por qué ustedes, todos los webinaristas, los que me están escuchando, no lo pueden hacer también? El tema del tapabocas. El tapabocas hay que cambiarlo. No se puede comprar en la Caracas o en la Décima a una persona que tenga una manta, no, porque ya sabemos que esos tapabocas vienen contaminados y esta mañana en la W salieron con el tema, el procurador está investigando eso porque son tapabocas que vienen contaminados con bacterias, con hongos, con de todo. El tapabocas no se puede usar poniéndolo acá o en el cuello porque ahí no sirve. Es tapabocas y tapanariz desde arriba todo el tiempo. Yo he visto gente que cuando va a hablar con alguien se lo baja. No, a ver, eso no puede ser. La otra cosa es que el tema del lavado de manos y el tema de mantener distancias sociales en serio. Si uno mantiene distancia social, yo llevo y veo a mis pacientes con todas las protecciones y elementos de protección personal. Y al resto del personal de la clínica lo trato con mucha distancia, sin ser desagradable, ¿no? Pero sí tiene que ser de esa manera. De forma que yo pienso que la respuesta para la persona que está preguntando es que el tema no es de que se vuelva uno más susceptible, sencillamente es descuido. Tienes toda la razón, eso es totalmente cierto. Mira, nos preguntan que ahora todo el mundo habla con un pulso, todo el mundo anda con pulsoxímetro en la cartera. De verdad que, y creo que la mayoría de las personas no saben utilizarlo, que nos preguntan cuándo se debe saturar una persona y cuál es el porcentaje que debe arrojar el aparato. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en la elaboración de las guías de manejo de oxigenoterapia y digamos que el tema del pulsoxímetro está estudiado y definitivamente no hay ninguna evidencia de que usar un pulsoxímetro en la casa o medirse la pulsoximetría permanentemente sirva de algo. No. El paciente que tiene la pulsoximetría mal, generalmente ya está en la clínica, porque tiene síntomas de otra naturaleza que lo llevan a la clínica. De forma que no tiene ningún sentido eso. Ahora, a los pacientes que egresan de la clínica, yo sí les digo, consigan un pulsoxímetro porque muchas veces les hago consultas virtuales y les digo, cuénteme, incluso yo miro, porque me muestran por el video cómo está la pulsoximetría, pero son pacientes que están con oxígeno y son contextos diferentes. Pero para una persona normal, estarse midiendo la pulsoximetría sin saberla interpretar no tiene ningún sentido. La pulsoximetría además es un tipo de dato que tiene unos rangos. Uno siempre mira, está 93, 92, 89, 90, 91, va subiendo, tiene unos rangos. Y adicionalmente a eso, la luz influye, el tipo de luz influye en el resultado, si está haciendo frío, si la persona tiene vasoconstricción,
todo eso puede alterar el resultado y no ser necesariamente una situación de disminución de la oxigenación. De manera que yo no recomiendo que la gente ande comprando pulsoxímetros, a menos de que quieran, pues obviamente, llenar de plata los bolsillos de los que los producen. De resto, no tiene ninguna indicación. Perfecto, clarísimo. Nos preguntan también que los pacientes con COVID, ¿cuánto deben esperar para vacunarse después de la enfermedad o que si se pueden vacunar durante el transcurso de la enfermedad? No, normalmente cuando un paciente está en un estado inflamatorio agudo, no puede vacunarse, pues porque está en un estado inflamatorio agudo y en ese momento su sistema inmune está concentrado en otra cosa. Hay que esperar a que salga el estado inflamatorio agudo que produce el COVID para vacunarse para la influenza, porque para el COVID todavía no tenemos vacuna y no sabemos cuándo la vamos a tener. Doc, mira, no, definitivamente pues este pánico colectivo que ha creado el COVID es inmenso, ¿no? Nos preguntan mucho sobre COVID. ¿Cuáles son los factores que pueden agravar el COVID además de las enfermedades preexistentes? Bueno, la carga viral que una persona recibe, una persona expuesta a otra persona que tiene COVID, que reciba una carga viral alta, así sea una persona que no tenga comorbilidades, puede tener un desenlace fatal. Entonces, de alguna manera, eso influye también. Y eso se minimiza o se reduce usando los elementos de protección personal. Doc, no, es que hay tantas preguntas. Mira, Vale, Doc, vale. Mira, dice, en mi caso estuve en contacto constante con paciente COVID. Es mi mamá y vivo con ella. Compartíamos alimentos y todo el tema. A ella le dio una neumonía muy severa, pero mi prueba salió negativa. ¿Por qué sucede eso? Seguramente porque se protegió, no le pusieron encima, en fin. Yo tengo muchos casos de personas convivientes con pacientes de COVID que no tienen prueba positiva, pero es porque están usando el tapabocas en la casa y mantienen la distancia también. Porque es que en la casa también se puede mantener la distancia. Así es. Entonces eso es que eso funciona. Así es, tienes toda la razón. El gran mito y la gran pregunta, si el COVID repite. Sí puede repetir, porque es que hay muchas cepas de COVID. El COVID, igual que la influenza, tiene un montón de cepas, porque el virus va cambiando. El primer virus que seguramente el pangolín o el murciélago contaminó una persona en la China y ahí arrancó la pandemia, de alguna manera tenía un serotipo, tenía un nombre y un apellido, Prada Martínez, ¿sí? Ese Prada Martínez, cuando yo fui a Estados Unidos, ya probablemente no era Prada Martínez, sino Prada Cruz. Y de pronto el que está en Estados Unidos, que se llama Prada Cruz, se dividió en dos, en un Prada Valero y en un Cruz Sarmiento. Entonces, de alguna forma, los serotipos cambian y hasta ahora no se ha demostrado que el virus deje inmunidad permanente, igual que el de la influenza. Una persona que le da influenza le puede repetir la influenza, porque el virus de la influenza tampoco deja inmunidad. Deja la prueba de anticuerpos positivos, pero no quiere decir que esos anticuerpos funcionen. Por eso con el COVID no hay inmunidad. De hecho, hay personas que les ha repetido el COVID. Seguramente muy pocos casos, pero es que esos son los que están reportados. No sabemos cuántos no han reportado. Hasta ahora hay 10 que están reportados de los 40 millones, pero es que no sabemos cuántos no los han reportado. Los que han reportado son los que más mediáticos o los que reportan en las revistas médicas. Por eso son pocos, pero no quiere decir eso. O sea que sí puede repetir. Es mejor pensar que sí puede repetir, además. Y cuidarse, seguirse cuidando todo el tiempo. Más vale el exceso de prudencia que el exceso de confianza. Así es. Doc, muchas personas tienen mascotas. ¿Pueden las mascotas empeorar o generar mayor exposición a enfermedades respiratorias agudas? A ver, las mascotas pueden estar asociadas a temas de asma o de alergia, que es diferente. Es decir, las personas que tienen gatos a veces tienen alergia a la caspa del gato, al pelo del gato, a la microglobulina del gato, etc. Pero eso es un tema ya diferente, porque eso es un tema ya que tiene que ver con la alergia, más no con el tema del COVID, ¿no? Sino pues obviamente ahí eso es un tema, digamos, como de otro webinar o Facebook Live, que es el tema de cómo manejar el asma
el tema del alergólogo, porque sí, pues una persona que tenga hiperreactividad bronquial, asma, pues si tiene una mascota, muy probablemente va a tener permanentemente exacerbaciones. Doc, mira, causó mucha inquietud el tema de los tapabocas, porque fíjate que, contrario a lo que uno piensa, muchas personas compran el tapabocas en la calle, ahí como tú estás diciendo, preguntan que cuáles son los tapabocas más indicados para utilizar y que cada cuánto se debe realizar el cambio. Los tapabocas, a ver, ahí tenemos que diferenciar tres situaciones. Una situación es una persona no médica que está en la calle. O sea, una persona, digamos, como tú o como Karen, por decir algo. Cualquier persona que esté, digamos, que no trabaje directamente con pacientes, debe usar un tapabocas quirúrgico. Y ese tapabocas quirúrgico idealmente lo debe cambiar a diario. Es un tipo de prenda que no es lavable. Los tapabocas de tela eventualmente pueden tener algo de protección, pero no son tan eficientes y depende también de cómo los hagan o de qué los hagan. Hay tapabocas de con mallas de cobre, hay de toda clase, porque eso obviamente se volvió también otra industria. Pero un tapabocas quirúrgico común y corriente sirve. Para nosotros, sí es obligatorio el N95. Pero es que nosotros entramos a las habitaciones de los enfermos con COVID. Entonces usamos N95, que tiene obviamente un nivel de eficiencia mucho mayor. Y el N95 está restringido para personal de la salud, auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos, técnicos de radiología, personal administrativo de las clínicas que pueden estar en contacto con COVID, personal de ambulancias, etc. Ellos sí, o nosotros sí tenemos que usar N95. Obviamente un tapabocas comprado en la calle, pues claramente no, porque es un tapabocas que no cumple seguramente con los requerimientos. Yo no sabía ese tema hasta que no oí la W. Seguramente, pues no es que le haga propaganda a la W, lo que quiero decir es que esta mañana hubo una entrevista al procurador de salud y él hizo el llamado sobre eso porque van a investigar las empresas que están haciendo esa clase de importaciones ilegales. No quiero pues ya entrar a detalles porque eso puede de pronto generar algún tipo de controversia, pero lo cierto es que están comercializándose, sobre todo de manera informal, tapabocas que claramente no cumplen con los requisitos. Entonces, creo que en estos días tiene que haber un pronunciamiento del gobierno en ese sentido, pero ya hasta ahí, no, más allá no puedo llegar, porque es la información que manejo de lo que sale pues, en los medios, ¿no? Así es, doctor. Correcto. También nos preguntan que si tú recomiendas algún tipo de alimento que pueda aumentar las defensas y prevenir este tipo de infecciones. Yo le recomiendo a la gente que coma bien, pero ningún alimento previene ni el COVID ni ninguna otra enfermedad, porque eso no depende de la alimentación. Es decir, comer bien, pues porque eso es importante para la salud, pero no porque eso ayude. Obviamente a una persona desnutrida, pues le da más duro cualquier enfermedad, pero que haya algún alimento que prevenga la enfermedad, pues claramente no. Y también nos preguntan asociado a eso que si durante el resfriado común, por ejemplo, recomiendas algún tipo de preparación especial. No, tampoco. Con preparación especial o sin preparación especial, la evolución es la misma y el pronóstico es igual, o sea, no cambia. Tal vez sentirse más cómodo, hay gente que le gusta, no sé, tal vez lo que sí recomiendo es lo que no se debe hacer, que es ponerse a neumizarse cosas en la casa sin saber de eso, o ponerse a tomar antibióticos, que ya lo mencionamos, o ponerse a tomar combinaciones de remedios que no, ¿sí? Si una persona tiene malestar general, para eso está el acetaminofén, que no produce problemas de estómago y normalmente se tolera bien y es efectivo para quitar el malestar general, mantenerse hidratado. Si tiene congestión nasal, un descongestionante, un antihistamínico, que es lo que corrientemente se hace. Doc, también nos preguntan que cuándo aparece la fiebre, cuándo se diagnostica. Bueno, sí, muchas personas dicen tengo fiebre, pero no sabe cuánto debe marcar el termómetro. Por encima de 37,5 es febrícula y por encima de 38 es fiebre. Así Entonces, es. esa es la manera de saberlo. Para eso los termómetros de mercurio, que bueno,
Hoy creo que hoy en día ya termómetros de mercurio no hay porque el mercurio lo tienen ya abandonado por el tema de la contaminación de los ríos, pero hoy en día venden termómetros que son digitales o termómetros que son los que usan en los centros comerciales para uno tomar la temperatura. Creo que la fiebre es el síntoma más antiguo que hay, entre otras cosas, es el más antiguo descrito, lo escribieron los chinos por allá en el año 4000 antes de Cristo. Es el de los signos más importantes que le llamaron a los médicos antiguos la atención de que alguien estaba enfermo. O sea, en esa época el que tenía fiebre estaba enfermo y el que no tenía fiebre estaba sano, porque pues no había otros medios para poder saber cómo definir una enfermedad. De manera que yo creo que no hay un solo ser humano que no haya tenido fiebre, es muy fácil reconocerlo. Y tomar la temperatura es un procedimiento muy sencillo también. En todas las casas debería haber un termómetro, sobre todo donde hay niños, ¿no? Porque es importante el tema para el pediatra, también el tema de saber si hay fiebre o no. Así es, Doc. Bueno, te voy a dar unos minutos para que tú nos hagas un resumen de lo más importante que nos quieres dejar acá como enseñanza y que nos podamos llevar fácilmente en el corazón y en la mente. Bueno, el más importante es que quiero que se cuiden mucho. Quiero que también sepan que muy probablemente esto no va a pasar pronto. Es decir, esto nos va a llevar un tiempo más. Y que esos cuidados que hemos resumido durante todo el curso de esta entrevista los tengan en cuenta para siempre. Creo que los niños lo están aprendiendo muy bien. Los niños aprenden más fácil, los loro viejo no aprende a hablar. Entonces, de alguna manera, seguramente los niños van a crecer con una idea de la higiene probablemente mucho más clara que la que tenemos nosotros. No quiero decir que la gente no se abrace, no sé, no. O sea, lo que sí tenemos que tener es, por lo menos mientras haya COVID, distancia. Si es posible que nos quedemos en casa, mejor. Si no, pues hay que salir a trabajar. Usar el tapabocas, que sea un tapabocas que cumpla con los requisitos. Lavarnos las manos, no hay que estar lavándose las manos cada media hora, pero sí lavarlas con agua y jabón, ¿sí? Agua y jabón común y corriente ayuda, y complementarlo con alcohol glicerinado. Desinfectar superficies. Tratar de evitar el contacto con personas enfermas, eso es para siempre. Entonces yo creo que con esos cuidados podemos lograr tener una vida lo más normal posible, no tener que volver a medidas restrictivas como las que están tomando en España, en Francia y en otros países que están otra vez disparados, porque allá se tomaron la cosa con mucha ligereza y de alguna manera pues el verano, pues la gente en la playa, la gente joven es muy poco adherente al tema. De alguna manera ahí fue donde empezaron otra vez. Están reventadas las unidades de cuidado intensivo en Madrid, por ejemplo. Mis padres viven allá. Y yo sé, pues tengo el radar puesto porque ellos viven allá y yo tengo que estar pendiente mucho de quién va a la casa, quién va, quién sale, quién entra, ¿sí? No nos dejo ir al hospital. Entonces, fíjense que el tema es de que nos cuidemos. Si todos estamos pensando así, pensando en que en cualquier momento podemos coger la enfermedad, pero que si nos cuidamos no la vamos a tener, que no bajemos la guardia, con toda seguridad pasamos invicto el tema, para que nunca nos tengan que ver en un hospital. Ay, Doc, qué lindo, muchísimas gracias. Me resta de verdad agradecerte inmensamente por tantos conocimientos que nos compartiste el día de hoy, por aceptar esta invitación. Esperamos poderte tener en otra oportunidad. Mil y mil gracias, Doc. Con mucho gusto, las que necesiten, con gusto. Gracias. A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias. No olviden conocer más de nuestros planes de atención complementaria en la landing que les dejaremos a continuación. Gracias a todos, un abrazo desde la distancia. Chao, chao. Bueno, hasta luego. Muy buenas tardes a todos.